¿Te imaginas que existe un elefante con orejas tan grandes que le permitan volar? Bueno, un día Disney se lo imaginó y dijo, ya fue, hago una película. Por eso hoy, entre los resumos y nomás, Dumbo. Todo arranca con una cigüeña que le llevan sus hijos a unos animales de un circo. A los osos, a los tigres, a los hipopótamos. Pero parece que la señora elefanta es estéril y se queda sin hijo. Y se pone re tristón, imagínate, no tiene hijos. Igual tranca amiga elefanta porque al toque ocurre el milagro y aparece el elefante más esperado por toda Latinoamérica unida, Jumbo. Están todas las viejas ahí re contentas, re felices, pero... It's horrible. Utterly horrible. And fascinating. Sí, el pibe tiene altas orejas. After all, who cares about her precious little Jumbo? Jumbo? You mean Dumbo? Dumbo. Ah, y si no entienden el juego de palabras, en el doblaje latino lo explica mejor. Jumbo, querrás decir Dumbo. Dumbo. Dumbo quiere decir tonto, ¿verdad? Dumbo, claro. Es un perfecto Dumbo. La cosa es que los empleados del circo y los animales se van para otro estado de instalar el circo. Y los obreros cantan una canción que tiene una letra un poco rara. Trabajan día y noche, ¿por qué están alegres? ¿Por qué cantan? ¿No saben cuánto les van a pagar? ¿La espalda a punto de partirse? Posta, muchachos, no tienen que estar alegres, el dueño del circo los está negreando. Y encima hay que tener en cuenta que para esta época, la época que hicieron Dumbo, los empleados de Disney estaban en huelga porque Walt los renegreaba. Así que bueno, acá tienen la respuesta de Walt Disney. Solo en este universo pueden estar alegres, y solo en este universo los animales estarían contentos de trabajar en un circo. Aparte, miren esto, es un hipopótamo tirando un carro, esto tiene que ser ilegal. ¿O no, linda Blair? Sure. Va. Terminan instalando el circo en la ciudad y todo marchaba relativamente bien hasta que empieza a marchar relativamente mal porque un niñato maleducado molesta a Dumbo y se burla de él por las orejas. La madre se recalienta, imagínate, está molestando al pibe y le da unos chirlos en el culo del borrego ese de mierda para que aprenda. Eso provoca la ira de los dueños del circo y la van a parar y como ella estaba muy enojada empieza una super batalla. La pelea termina mal para la señora elefanta porque la meten presa en un carro. Y Dumbo se queda muy triste, y más triste se pone cuando escucha a las otras elefantas hablar mal de la madre. Y más triste se pone cuando va a hablarles y ellas le dan la espalda. ¡Qué turras que son esas viejas chotas! Y encima, al dueño del circo, que también es tremendo sorete, se le ocurre un número nuevo para su show. Poner a todas las elefantas una arriba de la otra y hacer una torre tipo pirámide y que Dumbo se para en la punta. Una locura. Are you crazy, boy? Misteriosamente, el otro día hacen el número este porque, en este universo, los animales tienen todo tipo de habilidades. Están todas las elefantes ahí, una arriba de la otra, y llega el momento que Dumbo haga lo suyo. Ay, Dumbo, la cagaste. Uf, mirá lo que es una masacre. Seguramente ahí murió mucha gente y Disney no lo cuenta. La cosa se pone peor para Dumbo porque lo mandaron a hacer un elefante payaso en un número de los payasos que hacen de bomberos. No, y esto ya es demasiado. Tienen un coso prendido fuego. Este viejo garca tiene que estar preso. ¿O no, linda hablar? Sure. Bueno, la cosa es que acá aparece un pequeño personaje que será de gran ayuda para Dumbo. Timothy, el ratón. Un muchachito que desinteresadamente le va a dar una mano a Dumbo para que este sea más feliz. Primero lo lleva a visitar a la madre que sigue siendo una presa política. Ahí nos van a demostrar que no importa que sean dos elefantes, lo más importante es el amor. El amor de madre a hijo. A menudo los hijos se nos parecen y así nos dan la primera satisfacción.
esos locos bajitos con los ojos abiertos de par en par. Y la otra gran ayuda que le ofrece Timothy el ratón a Dumbo es que le da un poco de agua para que se le pase la tristeza. Y se le pasa, porque lo que no sabe es que unos minutos antes un payaso tiró una botella de vino ahí adentro. Entonces Dumbo se agarra un pedo de la gran flauta, protagonizando así la escena más lisérgica y por lo tanto más reveladora. ¡Perfecto, Dumbo! ¡Perfecto, tonto! La cagada de todo esto es que no se dieron cuenta de nada de lo que pasó porque estaban re en pedo. Por suerte aparecen unos cuervos y le dicen al ratón: che ratón, ¿qué haces vos y este elefante arriba de un árbol? Cerrá el orto, cuervo, le dice el ratón, si no estamos arriba de un árbol. Uy, sí, re estamos. Seguramente debe ser porque el elefante puede volar. Y los cuervos se le cagan de risa y le dice que son todas patrañas. Pero el ratón no es ningún gil y le da una pluma a Dumbo y le dice que es una pluma mágica y que con ella puede volar. Dumbo se la cree y así ocurre el milagro. Sí, Dumbo vuela. Y así se van al circo a demostrarle a todo el mundo sus nuevas habilidades. Pero, se le escapa la pluma. Entonces el ratón le dice a Dumbo: no seas gil, Dumbo. Lo de la pluma son todas patrañas. El poder siempre estuvo en tu interior. Y así, una vez más, ocurre el milagro. Cuestión que Dumbo se hace re famoso, se llena de guita, el ratón se vuelve su representante y hasta le compra un vagón privado a la madre. Y no sabemos por qué, ni lo sabremos nunca. Dumbo elige seguir trabajando en el circo. Y digo que no lo vamos a saber nunca porque la película termina ahí. ¡Oh, qué ternura! ¿O no, Linda Blair, que es una ternura? Sure. Bueno, nos vamos. Esto fue Dumbo resumido así nomás. No te vayas de acá sin pegarle una me gusteada, y una suscribida, y una comentada, y una compartida, y seguime en Twitter que tengo Twitter, y seguime en Instagram que tengo Instagram. Y después de hacer todo eso, hacerle caso a mi tía Marta. Dale una suscribida al canal y anda a contarle a tus amigas y amigos. Punto. Besitos, besitos, chao, chao. Buenas noches.